Me permito presentar a la doctora María Teresa Sierra, quien será nuestra primera especialista. Ella es especialista en antropología jurídica y política, justicia de género y pluralismo jurídico. Es fundadora de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, integrante de redes nacionales e internacionales en defensa de los derechos humanos, de los pueblos indígenas, el antirracismo y contra la violencia de género. Se posiciona en una antropología colaborativa que vincula a la academia con los procesos sociales. Participa en el Laboratorio de Antropología Jurídica y Forense del CIESAS, en el que se articulan 2 cátedras CONACYT en CIESAS, vinculadas al estudio de la justicia de género, pueblos indígenas y justiciabilidad de los derechos. Promueve la investigación sobre las violencias interseccionales, la desaparición forzada, el acceso a la justicia. Impulsa el registro de la emergencia de género de mujeres indígenas y colabora con organizaciones de base y casas de la mujer indígena. La doctora Sierra es profesora investigadora titular en el CIESAS desde 1984. Doctora, muy buen día. Qué gusto compartir el día de hoy. Vamos a escucharla. Adelante, por favor. Primero que nada, muchísimas gracias. Realmente es para mí un gusto estar en este seminario y agradezco a todas las instituciones, son muchas, ya no las nombro, por organizar. Me parece fundamental que se esté debatiendo a nivel latinoamericano, a nivel internacional, el tema de las jurisdicciones indígenas y del pluralismo jurídico. Y en esta mesa, pues vamos a abordar una perspectiva que es fundamental, ¿no? Que tiene que ver con la perspectiva de género, pero desde las mujeres indígenas. Voy a compartir mi pantalla para poder dar paso. No sé si ya le están viendo. ¿Sí? Está viendo. Bueno, como les decía, esta perspectiva de género, ¿no? Cuando abordamos el tema de mujeres indígenas, tenemos que vincularla a la problemática de la diversidad cultural y la interseccionalidad. Ahora vamos a ver qué significa esto, pero finalmente, pues nos lleva antes que nada a 2 grandes referentes que tenemos que considerar cuando hablamos de mujeres indígenas, ¿no? El hecho de que las mujeres indígenas viven una doble afrenta frente al Estado y frente a sus propias comunidades, ¿no? Frente al Estado, porque como integrantes de pueblos indígenas viven una violación en torno a sus derechos humanos, a sus derechos colectivos y toda esta historia de exclusión y colonialidad de la cual ya se ha hablado mucho aquí, pero que es muy importante considerar. Pero también en el ámbito de sus comunidades y de sus propias instituciones, como es el acceso a la justicia, pues viven también una subordinación que tiene mucho más que ver con su condición de género, pero que se vincula finalmente a estas otras sistemas de dominación patriarcal y colonial. Entonces yo creo que cuando las mujeres indígenas postulan sus demandas como mujeres, lo hacen en esta doble dimensión, y las mujeres zapatistas fueron un referente fundamental y de manera muy clara dejaron dicho que ellas saben muy bien cuáles son sus malas costumbres, las costumbres al interior de sus comunidades, que tienen que ver con esta visión patriarcal de lo que son las mismas costumbres, pero también tienen muy claro que la afrenta principal es con el Estado mismo. Entonces, esta doble dimensión es fundamental para abordar el tema de los derechos de las mujeres indígenas y lo que tiene que ver también con el acceso a la justicia. Bueno, yo aquí quiero plantearles unas preguntas que me parece que están mucho pues en la escena política y cultural cuando hablamos de los derechos de las mujeres indígenas y el acceso a la justicia, ¿no? Y que tiene que ver con en qué condiciones están accediendo las mujeres indígenas, en este caso a la justicia comunitaria, que es el campo en el que me voy a concentrar, ¿no? ¿Es realmente las costumbres son dañinas para las mujeres, como se suele
se suele decir, ¿no? Y se suele definir que hay que proteger a las mujeres indígenas de sus costumbres. ¿Será que hay que poner a los derechos humanos como un freno para las jurisdicciones indígenas bajo el argumento de que los sistemas normativos violan los derechos de las mujeres? ¿Quién debe garantizar los derechos humanos de las mujeres? Y en ese sentido, podemos pensar que la justicia indígena, la justicia comunitaria, ofrece alternativas a las mujeres, sobre todo frente a las violencias. Podemos también pensar si estamos avanzando en el tema de apostar por una justicia que integre la buena convivencia y el buen vivir. Podemos pensar esto sin introducir el tema de la equidad de género y la complementariedad en las relaciones de género. En fin, esas son muchas preguntas, no pretendo resolver todas, pero sí me parece que es fundamental, porque sí tiene que haber una perspectiva así muy sesgada cuando estamos hablando de los derechos de las mujeres indígenas, y es problemática también, ¿no? También para las mujeres indígenas pensar cuáles son sus derechos humanos y cómo ellas lo están defendiendo en el espacio de sus propias instituciones comunitarias. Y aquí nada más me voy a referir de manera un poco rápida, no hay mucho tiempo, a 3 ejes analíticos que a mí me parece clave cuando estamos hablando desde esta perspectiva de género y cuando estamos hablando las alternativas para las mujeres indígenas. Una que tiene que ver con esto que está en el mismo título, el género, pero desde la diversidad cultural. Porque no basta hablar de una perspectiva de género para comprender cuál es la problemática que se vive en las comunidades indígenas, cómo se construye el ser mujer, el ser hombre en las comunidades. Tiene necesariamente que contextualizarse. No hay una sola manera de ser mujer y definitivamente la manera occidental de ser mujer no es la que define los modelos de ser mujer en las comunidades indígenas. Entonces es muy importante considerar esta perspectiva de diversidad cultural y evitar que se nos impongan, que se impongan en las comunidades indígenas estos colonialismos discursivos. Hay todo un gran debate y mucha literatura muy interesante, pero es fundamental, sobre todo para los operadores de justicia y también para las propias autoridades indígenas, tomar en cuenta esto. No se trata de imponer una visión de lo que significa ser mujer. Pero por otro lado, necesitamos también considerar este contexto de esas matrices de violencias en las que están insertas las mujeres indígenas por ser mujeres, por ser indígenas, y que involucran distintos niveles de opresión, que tiene que ver no nada más con su condición de mujer, sino también con su condición económica, con la desigualdad estructural, con el propio racismo que atraviesa la vida de las mujeres. Entonces aquí hay un gran reto analítico. ¿Cómo vamos a analizar la violencia que viven las mujeres indígenas en sus comunidades frente a sus propias autoridades si no tomamos también en cuenta estos otros niveles de exclusión y de violencia que se están viviendo? Y por otro lado, lo que vemos y lo que se ha visto en este seminario, estos cambios legales, grandes cambios en términos de reformas, están involucrando tanto un reconocimiento de derechos indígenas, pero también de derechos humanos y de derechos de las mujeres. Y lo interesante es cómo las propias mujeres indígenas están apropiándose de estos discursos globales. Yo creo que esto es muy importante para hablar de los derechos de las mujeres. Yo tengo para esta presentación 3 puntos, a ver, esperemos que me alcance el tiempo para tocarlos, pero digamos que estos ejes analíticos los van a estar atravesando. Uno es cómo juega esta diversidad cultural en el acceso a la justicia de las mujeres, sobre todo en la justicia comunitaria. El otro punto va a ser tratar de ver cómo este nuevo marco de derechos involucra tanto los derechos indígenas como los derechos de género y cómo las mujeres se lo están apropiando. Y por último, a mí me interesa mostrar, ¿no?, desde experiencias lo que está sucediendo, cómo las mujeres indígenas están incidiendo en la justicia comunitaria. ¿Cuáles son estas alternativas para pensar formas distintas de hacer justicia en el ámbito de la justicia comunitaria? Bueno, esto es argumento, es un poquito rápido, creo que me lo voy a saltar porque está un poquito complejo, pero simplemente lo que trataba yo aquí de mostrar es que esta convergencia de marcos normativos internacionales en términos de derechos humanos y derechos de género, pues están motivando y están dando elementos a la Agencia de las Mujeres Indígenas, y esto genera
impactos críticos a estos discursos homogéneos de los derechos de género, de los derechos de las mujeres, y también generando nuevos lenguajes que las propias mujeres están construyendo. O sea, hay un potencial transformador de estos nuevos discursos internacionales que son apropiados desde las mujeres indígenas. En términos del acceso a la justicia, bueno, nada más decir que no podemos dejar, cuando hablamos de justicia comunitaria, no podemos también dejar de mencionar que las mujeres acceden también a la justicia del Estado y que de alguna manera si las mujeres están priorizando el acceso a la justicia comunitaria, pues tiene mucho que ver también con la falta de acceso que tienen frente a la justicia del Estado por una serie de circunstancias estructurales en lo que juega el racismo, la perspectiva también de desigualdad de género patriarcal, que hace que cuando las mujeres indígenas acceden a la justicia del Estado para asuntos particulares, penales y demás, pues realmente no se les hace justicia. Y esto está muy documentado, no me voy a detener en esto, pero es un marco importante a considerar. Pero lo cierto es que en el ámbito de sus comunidades, pues también las mujeres indígenas viven problemas. O sea, y esto también está documentado, hay trabajos, porque aquí sí que hay una perspectiva patriarcal, ¿no? De alguna forma que también estructura los sistemas normativos y lo que se ha mostrado es cómo hay una naturalización de ciertos marcos del deber ser de mujeres y de hombres que finalmente sitúan a la mujer en posición subordinada y que da pie a muchas series de injusticias. Y esto, cuando las mujeres van a la justicia comunitaria, esto se manifiesta. Entonces hay que reconocer que estas ideologías patriarcales de género están presentes también en las comunidades y sin embargo, hay que ver también que la justicia comunitaria es una justicia cercana a las mujeres. Es una justicia que parte de sus propios modelos culturales, que pone en juego su lengua y que son sus autoridades. O sea, las mujeres, en última instancia, como parte de la defensa de sus instituciones, de sus jurisdicciones, también defienden a sus comunidades y a sus autoridades, pero obviamente pues están viendo cómo hacer para cambiar este sentido del acceso a la justicia de una perspectiva más de equidad. Y lo que es aquí donde encontramos que las mujeres indígenas están buscando hacer intervenciones, ¿no? Entonces yo creo que el reconocer desde una mirada crítica cómo opera la justicia comunitaria en términos de impactos de desigualdad y que afectan a las mujeres, también hay que reconocer que es en este ámbito, en el ámbito de la justicia comunitaria, donde también las mujeres participan y están comprometidas, donde se están haciendo los cambios. Y eso es lo que es muy interesante aquí reconocer. Y bueno, este otro punto que yo les mencionaba, que es muy interesante cómo a nivel del marco global de los derechos hay avances significativos en términos de reconocer libre determinación, autonomía, pluralismo jurídico, y también les decía un avance en el ámbito del reconocimiento de los derechos de género a una vida libre de violencia, pero todos estos marcos amplios, lo interesante es que pues están generando también alternativas vistas desde las propias mujeres. Porque hay que decir que aunque hablemos de reconocimiento de pluralismo jurídico o de derechos humanos, suelen haber visiones muy universales, como ya lo decíamos, y lo importante es cómo esto está impactando, cómo está siendo traducido para que realmente las mujeres también encuentren aquí lenguajes que puedan ayudar a poner freno a ciertas justificaciones de la dominación masculina. Y es muy interesante cómo en algunas constituciones, como aquí se ha dicho, que ya hablan de la plurinacionalidad. En el caso de Bolivia es muy concreto, ya en el marco constitucional se habla de la plurinacionalidad necesariamente vinculada a la descolonización y a la despatriarcalización. Y esto ha sido parte también de una lucha de las mujeres indígenas. Entonces yo creo que hay marcos muy interesantes. Aquí en el seminario se ha discutido lo que significa los marcos que están allí y luego la dificultad para llevarlos a las prácticas, pero ahí está. Y por otro lado, pues tenemos estas grandes también reconocimientos a nivel internacional de los derechos de las mujeres indígenas, que tampoco me voy a detener,
Y lo que es muy interesante es ver cómo las propias redes de mujeres indígenas a nivel internacional, latinoamericano, nacional, pues están realmente apropiándose de estos marcos para generar los lenguajes propios de que las mujeres indígenas están construyendo. A mí me tocó participar, ya hace ya varios años, en el 2010, en un evento sumamente interesante, en donde justamente la idea era discutir qué era lo que se estaba haciendo en el campo de la justicia indígena desde las mujeres. Y esto con una participación de mujeres de diferentes partes de América Latina, y en donde ya desde entonces estaban allí discutiendo cómo redefinir las normas en el marco de las comunidades indígenas. Así, las mujeres del Ecuador, las mujeres quichuas, en algunas comunidades como en Cotacachi, hablaban de una ley del buen trato y esto involucraba una discusión con los hombres. Es que obviamente necesitamos ver cómo interactuamos, cómo nos relacionamos, cómo las mujeres indígenas se relacionan con sus compañeros, con sus autoridades, y muchas de estas propuestas apuntan hacia allá, a generar diálogos. Lo mismo sucedía con las mujeres ronderas, las rondas campesinas en el Cajamarca, en Perú, que también ellas estaban no nada más apoyando a sus compañeros, sino ya participando en la organización de la seguridad comunitaria. ¿Y qué más de lo que sucedió en la discusión de los estatutos autonómicos en Bolivia? Aunque no todos ellos llegaron a buen puerto, pero el proceso de discusión de estos estatutos, como fue el caso de Totoramarca, generó una discusión de algo fundamental que en Bolivia las mujeres aymaras refieren como el chachaguarmi, que es la relación de complementariedad entre el hombre y la mujer. Y ellas planteaban en esta discusión que había que pensar no nada más en el chachaguarmi, el hombre y la mujer, sino en el guarmichacha, como una manera de representar la equidad. Y los avances en las discusiones de estas mujeres en sus estatutos y sus implicaciones también para construir participación de las mujeres, yo creo que hay que seguirlos, hay que reconocerlos. Y bueno, hablando de México, yo creo que hay un trabajo, por ejemplo, en Oaxaca y a nivel nacional de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, hablaba de Oaxaca, por un trabajo que han hecho esta red para conversar con las autoridades comunitarias en términos de las violencias de género, y yo creo que desarrollaron una guía sumamente interesante que habría que recoger cuáles son estas experiencias y qué es lo que se ha conseguido para que las autoridades comunitarias tomen en cuenta la visión de las mujeres. Y bueno, aquí hay un último caso que es el que pues les quiero presentar un poquito más. Ay, ya se me fue lo que tenía acá abajo, disculpen, que tiene que ver con la policía comunitaria, donde yo llevo un buen tiempo trabajando. Pero aquí lo interesante, lo importante es que en todos estos casos hay un cuestionamiento, esta mirada universalista con la que se pretende ver la violencia hacia las mujeres y cómo esta idea de que hay una sola manera de pensar estas inequidades de género. Entonces, y lo que se pone en el centro es ver cómo vamos a discutir la dignidad de las mujeres y que esto nos tiene que llevar a estas interacciones con las propias autoridades comunitarias, y tenemos que comprender que los agravios, los sentidos del daño, la forma en que las mujeres traducen incluso sus dolencias, sus violencias, pues estas no se pueden encuadrar muchas veces en esas categorías legales, porque las mujeres los viven de cierta manera y sus autoridades comunitarias las pueden entender. Incluso en muchas comunidades, como sabemos, la apuesta de la resolución de los casos es búsqueda de acuerdo, búsqueda de conciliación, pero no nada más por la conciliación en sí, sino que para muchas mujeres, muchas veces el que les pidan perdón, el que les reconozcan que se está haciendo un daño, puede ser mucho más potente para atender una problemática que simplemente a alguien pues lo metan al bote, ¿no? En fin, digamos, esto es muy fácil decirlo. Les quiero hablar por último del caso de cómo en la Policía Comunitaria de Guerrero, que bueno, no sé si todos, para quienes no conocen la experiencia, muy rápida, durante más ya de 25 años han llevado a la práctica, han ejercido un sistema de justicia y de seguridad comunitaria que de forma autónoma a nivel regional, abordando todo tipo de temas. Pero uno de los grandes problemas es que esta justicia ha tenido una perspectiva muy masculina y las mujeres, sin embargo, han sido claves
en la construcción del sistema, y finalmente ellas lograron abrir el espacio, abrieron brecha, abrieron el espacio de la justicia comunitaria. Hay un video que a mí me tocó apoyar en su elaboración, que se lo recomiendo mucho, está en línea, ahí en la web, pero sobre todo lo que estas mujeres hicieron, no es que tanto ya haya cambiado el discurso de género como tal, pero sobre todo ellas querían participar, ser autoridad, no nada más apoyar y ser consejera, sino ser autoridad, y lo consiguieron. Lo consiguieron, ¿y qué significó esto? Pues esto significó que ellas se pusieron a hacer como un poquito de diagnósticos también, ¿no? Y colaboramos con ellas para identificar cuáles eran los puntos que ellas consideraban más recurrentes, que afectaban a las mujeres, y cómo hacer para que esto tuviera eco con las autoridades masculinas. Pero sobre todo, el que hubiera mujeres autoridad fue un cambio enorme. No es lo mismo para una mujer violentada, haya sido ella o no culpable de lo que se le acusara, el que la escuche una mujer, el que les dé el tiempo para hablar, el que entienda dónde le duele, el que las lleven a la casa de salud porque si están golpeadas, es decir, el que tengan una perspectiva mucho más de acompañamiento, de acuerpamiento para atender la problemática y que se sienta escuchada, a que simplemente sean los hombres, por más comunitarios que sean, el que estén escuchando estas dolencias de las mujeres. Entonces yo creo que fue una experiencia muy interesante. Tengo que decir que lamentablemente pues las justicias comunitarias y demás están insertas en contextos también estructurales y de violencias, y pues ha habido modificaciones en la forma en cómo las mujeres están allí, pero ahí siguen estando, y de cualquier manera lo que ellas consiguieron es un referente, ¿no? Estas son mujeres un día 25 de noviembre en un foro en contra de la violencia con un gran interés para hablar de sus temas. Y bueno, creo que ya me estoy pasando mucho, entonces voy a ir a la conclusión. Simplemente lo que yo quisiera insistir, que la importancia de pensar en las transformaciones desde adentro, que eso es posible. Si queremos garantizar una justicia que realmente contemple a las mujeres, que realmente que estas costumbres, estas malas costumbres cambien, pues tenemos que hacerlo junto con los hombres desde adentro y también reconocer las buenas costumbres. Y que para las mujeres pensar en lo que significa su institución comunitaria es fundamental porque es un vínculo personal, político, y están ellas ahí para defender frente a todo tipo de despojo. Pero además porque es una justicia cercana, en su propia lengua, porque parte de sus modelos culturales. Entonces, lo que se trata no es de debilitar las jurisdicciones comunitarias con el argumento de que tenemos que defender los derechos de las mujeres. La perspectiva de género es la que nos va a servir para decir no se reconoce, es el límite de la justicia comunitaria. Yo creo que aquí realmente es un mal planteamiento, no se debe de plantear así. No quiere decir con esto que entonces el Estado no tenga que también garantizar el acceso a la justicia y la protección a los derechos humanos, sobre todo en el caso de aquellas violencias extremas que no se estén dirimiendo en las comunidades indígenas o que las mujeres no sientan que ahí en la justicia comunitaria se le da justicia. Tienen que haber estas opciones de acceso a la justicia del Estado, pero sobre todo lo que no podemos de antemano es usar el discurso de género, incluso de esa forma tan unilateral, para limitar la justicia indígena y las propias autonomías. Lo que tenemos que ver también que los derechos humanos son lenguajes que son apropiados y que nos sirven para limitar la autoridad y que se están introduciendo también en las comunidades indígenas. No es un asunto que nada más sea externo. Las costumbres, la cultura, las normativas indígenas también son dinámicas, también se transforman, y yo creo que hacia eso es a lo que hay que apostar, a mirar de forma crítica con las mujeres indígenas, con posibilidades de diálogo para fortalecer las jurisdicciones indígenas y no para debilitarlas. Bueno, yo con esto cierro. Aquí nada más una foto de las mujeres en la policía comunitaria. Bueno, muchísimas gracias. Espero no me haya pasado demasiado el tiempo. Vamos a dar paso
a la maestra Elizabeth Sánchez González. Voy a presentarla. Ella es zapoteca, mujer zapoteca originaria de Tlacolula de Matamoros. Es abogada especialista en derecho electoral, derechos humanos de las mujeres, pluralismo jurídico, sistemas normativos indígenas, acceso a las mujeres a la tierra y a los cargos agrarios. Es integrante de Casa Común AC, organización no gubernamental que promueve la participación política de las mujeres indígenas y afromexicanas, así como los derechos de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación. Forma parte de la radio comunitaria Somos Uno, Radio XHSOM-FM. Ha participado como ponente en diversos foros organizados por el CIESAS, por el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, el Frente Único de Organizaciones Binacionales de Baja California. Ha sido consultora para la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, la Universidad de las Sierras de Juárez y la Due Process of Law Foundation. También ha realizado proyectos en diversos municipios del estado para el impulso de los derechos, el acceso de las mujeres a cargos de representación agraria, de derechos políticos de mujeres indígenas y afromexicanas. Fue asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Formó parte del grupo de expertos que participaron en las asambleas informativas sobre el cambio de régimen electoral en Ayutla de los Libres Guerrero. Ocupó la sindicatura municipal de Tlacolula de Matamoros tras haber ganado un juicio de protección de derechos políticos de la ciudadanía, a partir del cual se impulsaron iniciativas de paridad en los ayuntamientos. Ha estudiado muchos cursos, tanto en instituciones nacionales como internacionales. Inicia una experiencia en materia electoral en el entonces Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, cuando fue subdirectora de Usos y Costumbres. Y bueno, actualmente se desempeña como consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, siendo, bueno, la primera mujer en ocupar dicho puesto. Vamos a escuchar a la maestra Elizabeth, por favor. Buenos días, muchas gracias al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, al magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, y muchas gracias a la Dirección de Derechos Humanos por esta invitación a participar en este seminario tan importante para los pueblos indígenas de Oaxaca y en especial para las mujeres indígenas de este estado tan diverso, con tantas culturas, con tantas formas de organización propia. Yo quisiera empezar a hablar por qué es importante hablar precisamente de la justicia indígena y con una perspectiva de género. Sabemos que Oaxaca es una entidad la entidad con mayor diversidad cultural en México, con una población de casi 75% que se autodescribe como indígena y afromexicana, perteneciente a las 16 etnias del estado que habitan en Oaxaca. Sabemos que esta multiculturalidad hace complejo hablar de un sistema de justicia único y homogéneo, pues notablemente hay contextos específicos que debemos de considerar. Se pensaría que esos contextos y estos sistemas normativos locales tendrían una serie de ventajas que ofrecer a las mujeres indígenas en términos de accesibilidad lingüística y cultural y proximidad de la justicia, sobre todo. Pero también debemos de reconocer que hemos heredado pautas patriarcales ancestrales que además en los procesos de implantación cultural hemos adquirido nuevos mandatos y estereotipos de género, con lo cual hemos construido localmente complejos sistemas que reflejan lógicas y normas sociales multiculturales que son patriarcales, opresoras, autoritarias y excluyentes. Estos procesos socioculturales, incluyendo las culturas jurídicas, han acotado el acceso de las mujeres indígenas a una justicia interna y externa también, pues se suman las condiciones de pobreza con que viven las mujeres indígenas, se complejiza más con el colonialismo, el racismo, el clasismo y el neoliberalismo moderno de justicia que tiene el Estado.
aún incipiente en la perspectiva de género que pues ha venido trabajando por las propias mujeres indígenas, ¿no? Todos estos cambios que ha habido dentro de la administración de justicia, de la impartición de la justicia, ha sido gracias a la lucha pues de las mujeres que hemos estado empujando diversos cambios normativos y en este tipo de foros, ¿no? Donde pues damos nuestra voz, damos nuestra experiencias de lo que vivimos las mujeres indígenas en las comunidades y cómo esta justicia, tanto al interior de las comunidades como la externa que imparten los tribunales locales, pues carece todavía de esa perspectiva de género, ¿verdad? Aquí quisiera presentar algunos indicadores que ha elaborado el IMujeres, los indicadores, por favor. Y que ha elaborado el IMujeres y el INEGI. De acuerdo al Atlas de Género de Oaxaca, de las 351.500 personas que son analfabetas en el estado, 65% son mujeres. Solo el 22.9% de las mujeres indígenas son derechohabientes de servicios de salud. Solo 3 de cada 10 mujeres que trabajan en el campo reciben remuneración y hay un 28% de brecha salarial. La mayoría de los 40 municipios que tienen alerta de violencia de género contra las mujeres son indígenas. Hay una alta vulnerabilidad de mujeres indígenas a experimentar violencia sexual y familiar. Hay una precariedad en los derechos laborales, sin prestaciones, sin licencias de maternidad, jornadas laborales, sin contrato laboral. Y finalmente, en materia de derecho político electoral, los resultados del proceso electoral 2021 pues muestran que persiste una notable subrepresentación de mujeres, ya que de los 152 municipios electos, solo 44 mujeres están encabezando sus cabildos. Y esta es una situación preocupante, ya que a pesar de las acciones afirmativas que implementó el IEPCO mediante sus lineamientos, de 53 presidentas municipales que había o que hay actualmente en la administración que está en funciones, de estos municipios disminuyó a 44 municipios que el próximo año van a encabezar mujeres. Lo que aquí sí quiero resaltar es que, bueno, también en 8 municipios fueron reelectas mujeres de diversos partidos políticos y una cuestión a la que se va a enfrentar el Instituto Estatal Electoral el próximo año es con el tema de la paridad. Tenemos un mandato constitucional que para el 2023 los 417 municipios de sistemas normativos internos van a tener que tener paridad en la integración de sus cabildos. Y aquí considero que pues también va a ser una labor titánica para el Tribunal Electoral porque pues prevemos que muchos municipios no van a estar de acuerdo que se invaliden sus elecciones por no cumplir con este mandato constitucional de la paridad. Entonces ahí pues nos vamos a enfrentar con una gran problemática, ya que tenemos que considerar estos indicadores que ya mencioné, que también pues son digamos, un obstáculo para que las mujeres lleguen plenamente al ejercicio de sus cargos, ¿no? Entonces creo que en materia de justicia electoral, pues va a ser un gran reto tanto para el instituto como para los tribunales. Tenemos que reconocer también que nuestro Estado, a través del Tribunal Superior de Justicia local, ha sido punta de lanza en materia de pluralismo jurídico e incluso muchos de los avances locales antecedieron a la legislación nacional y destaco los siguientes. Hasta 1995 se reconocen los usos y costumbres de las comunidades indígenas para la elección de sus ayuntamientos. En 1998 se aprueba la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas de los Pueblos de Oaxaca, que es un precedente nacional. Respecto a los derechos políticos electorales de las mujeres, en 2012 se crea por primera vez en la historia del país 2 medios de impugnación atendiendo a la perspectiva intercultural, ya que en la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral se implementaron el juicio electoral indígena y el juicio de protección de los derechos políticos de la ciudadanía en sistemas normativos. Asimismo, el anterior Código Electoral por primera vez establece
con claridad la denominación de sistemas normativos. Y finalmente, algo muy importante, 2015 se crea la Sala de Justicia Indígena. Sin embargo, como ya mencioné, las mujeres estamos lejos de acceder a esta justicia indígena desde una perspectiva intercultural y con perspectiva de género. Y algo muy importante que deberíamos de considerar también es el tema de la interseccionalidad. Tiene que haber en el juzgamiento de todos los casos, ya sea materia civil, penal, ahora en materia electoral, el tema también de la interseccionalidad. Voy a pasar a hablar sobre la justicia indígena y los feminismos comunitarios. En este contexto tenemos que valorar las resistencias antipatriarcales de las mujeres indígenas que desde sus feminismos comunitarios, muchas veces desconocidos e invisibilizados, luchan por los derechos humanos integrales y el acceso a condiciones de igualdad al buen vivir. Y las principales luchas de las mujeres indígenas pues han sido los derechos colectivos, los recursos naturales e identidades como pueblos. Podemos ver en muchas luchas, en muchos procesos de lucha por la defensa de la tierra y el territorio, que son las mujeres indígenas que están al frente de estas luchas. La otra, bueno, es el tema de la participación política, que es un ámbito que nos corresponde al Instituto Estatal Electoral, la lucha que las mujeres están haciendo para incorporarse a sus cabildos. Aquí también quiero mencionar que, dada la diversidad cultural que tiene Oaxaca, los municipios indígenas no únicamente eligen a sus autoridades por sistemas normativos, sino que tenemos también municipios indígenas que eligen a sus autoridades por el sistema de partidos políticos, ¿no? Incluso para nombrar a las representaciones o quienes van a integrar las planillas de los partidos políticos. Esto vemos también que se hace por medio de las asambleas comunitarias. La otra cuestión es la redistribución justa del poder entre los hombres y las mujeres en las comunidades. Seguimos viendo, por ejemplo, que ahora cuando se ha avanzado en el tema de paridad o de incorporación de las mujeres a los cabildos, las mujeres siguen ocupando espacios que son de alguna forma de cuidado, ¿no? Las vemos en las regidurías de educación, las regidurías de salud, las regidurías de deporte. Sin embargo, no tenemos presentes a las mujeres en los espacios de toma de decisiones, como son la presidencia municipal, la sindicatura municipal y las regidurías de Hacienda, ¿no? Hace falta una representación de las mujeres indígenas en estos espacios, sobre todo en el tema de los sistemas normativos, ya que en los municipios que se rigen por partidos políticos, ahí pues de alguna forma a la fuerza las mujeres se han incorporado a estos espacios. Sin embargo, también vemos una resistencia por dejarlas a ellas cumplir con la función que se les ha encomendado, ¿no? Se les ha relegado, se les ha quitado de estos cargos de la sindicatura, de las presidencias municipales. Ha habido una serie de procesos que también han realizado los partidos políticos para no dejar que las mujeres y las mujeres indígenas ocupen estos espacios de toma de decisiones. Otra de las luchas de las mujeres pues es el acceso a la justicia, que hoy estamos comentando, una vida libre de violencia, y una cuestión muy importante que aquí quiero recalcar es el tema del acceso a la tierra, que en muchos casos en el estado de Oaxaca, el acceso a la tierra o el ser comunera también tiene que ver con el ser ciudadana. Si una mujer no tiene acceso a la tierra, no va a ser comunera y por lo tanto no va a ser ciudadana y entonces no va a tener una participación plena en la toma de decisiones de sus comunidades. Y la otra es también el tema de la participación de ellas en los cargos de representación agraria, ¿no? Creo que en esta parte, en este contexto del tema de la tenencia de la tierra, sí hace falta revisar el tema del acceso a la justicia en el ámbito agrario. Sabemos que las mujeres que se están incorporando a estos espacios de representación agraria por las reformas que hubo a la ley agraria en 2017 para que hubiera alguna participación de ellas en estos espacios, y estamos hablando de una cuota que se está implementando en el tema agrario,
Sin embargo, estas mujeres están enfrentando igual una violencia de género al estar participando en estos espacios. Yo hice un estudio hace aproximadamente 3 años en 2 regiones del estado de Oaxaca, en valles centrales y en la costa de Oaxaca, uno en el ámbito de los ejidos y en el otro de las comunidades agrarias. Y a los problemas que se están enfrentando estas mujeres son los mismos a los que se enfrentan las mujeres cuando quieren acceder a los cargos en los cabildos, ¿no? También las mujeres ejidatarias y comuneras están enfrentando violencia política de género y no hay un espacio en donde ellas puedan denunciar este tipo de violencia, ¿no? Sabemos que en el caso de los cabildos, en el caso de las mujeres que están ejerciendo como regidoras, que no se les permite tener acceso a sus cargos, a tomar protesta, a que no se le dan los viáticos, a todas estas acciones o omisiones que constituyen violencia de género, pues se pueden dirimir tanto por un procedimiento especial sancionador en el Instituto Electoral como en los tribunales electorales, pero las mujeres que están en el ámbito agrario, en los cargos agrarios, no tienen dónde acudir, ¿no? No hay una figura que en el ámbito agrario puedan acudir estas mujeres para denunciar la violencia política en razón de género que enfrentan. Quiero enfocarme ahora concretamente en los derechos políticos electorales de las mujeres y la justicia indígena. Pues quiero resaltar que para que haya una justicia por parte y que sea, por supuesto, democrático, y a su vez la justicia es fundamental para la democracia, lo que hoy no se puede concebir es la participación de las mujeres, ¿no? Que las mujeres no estén en los espacios de toma de decisiones, en especial las mujeres indígenas, quienes, siendo mayoría, históricamente han sido relegadas de la toma de decisiones. Al respecto, quiero destacar la importancia de las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a favor de la inclusión de las mujeres en los contextos de derechos colectivos indígenas. Tenemos ejemplos como el de Santo Domingo Nusham, Nochixtlán en 2014, el de San Bartolo Coyotepec en 2013, que han sido de gran trascendencia en la participación política de las mujeres oaxaqueñas. A su vez, el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca en 2015 emitió un acuerdo en el que se previene a los 417 municipios que se rigen por sistemas normativos internos para que apliquen y respeten la perspectiva de género, así como el principio de universalidad del voto en la renovación de sus autoridades. Este año que pasó en esta elección, en este proceso electoral, hubo lineamientos para considerar a las mujeres en igualdad a las mujeres indígenas específicamente y afromexicanas para que de manera, con acciones afirmativas, pudieran integrarse a las planillas de los municipios y también de las diputaciones. No hubo una obligación hacia los partidos políticos para que pudieran cumplir con estas acciones afirmativas e integrar a las mujeres en estos espacios. Y bueno, sin duda una mayor representación de las mujeres como autoridades municipales y en los órganos de justicia es trascendental para modificar esas inercias patriarcales y los paradigmas machistas que obstaculizan el acceso de las mujeres indígenas a la justicia. Y pues de ahí la importancia de repensar las nuevas formas de elegir autoridades que conlleven la inclusión y participación efectiva de las mujeres. Y creo que aquí en este punto corresponde tanto a las autoridades administrativas como a las autoridades judiciales propiciar espacios de reflexión, de también acompañamiento a las autoridades indígenas locales que imparten justicia para que lo impartan desde una perspectiva de género. Sabemos, por ejemplo, que en las comunidades indígenas, las sindicaturas o las alcaldías son quien atienden de manera directa los casos de violencia de género, podríamos decir, que enfrentan las mujeres cuando son violentadas por parte de algún miembro de su familia, los esposos, los hijos,
pero muchas veces las propias prácticas de las comunidades pues llevan a que haya una conciliación entre las partes, ¿no? Entonces aquí nos enfrentamos a un dilema, a un choque entre lo que es la justicia indígena en esta materia con lo que establecen la normatividad en materia de violencia de género, que nos dice que pues este tipo de delitos, este tipo de agresiones, de violencia hacia las mujeres, pues no es conciliable, ¿no? Entonces, creo que hace pues falta que las autoridades administrativas y judiciales nos enfoquemos en propiciar las reflexiones, propiciar las capacitaciones, formaciones a las autoridades que son las encargadas de impartir justicia en las comunidades indígenas. Y como conclusión, quiero decir que tanto el pluralismo jurídico como el enfoque de interseccionalidad y la perspectiva de género son tres aproximaciones teóricas que en las últimas 2 décadas han ido permeando el andamiaje normativo institucional mexicano en aras de garantizar los mismos derechos para todas las personas. En este sentido, su evolución debe ser progresiva e íntimamente relacionada, buscando la reivindicación histórica de las mujeres de los pueblos originarios. Y pues hasta acá dejo mi intervención y pues estamos abiertas a cualquier comentario. Muchas gracias. Vamos a leer un poquito de ella. Afortunadamente sí pudo conectarse. Ella, la maestra Violeta Hernández, es originaria de San Pedro Buenavista, Nativitas, Coixtlahuaca, Oaxaca, pueblo indígena chocholteco. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Cursó ya diversos diplomados en materia de derecho indígena, incidencia política y derecho electoral. Ha sido ponente en congresos sobre pueblos indígenas de América Latina, acceso a la justicia de mujeres indígenas y pluralismo jurídico. Se desempeñó como coordinadora de incidencia, investigación y diálogo intercultural en el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción Asociación Civil, CEPIADET. Participó en la ejecución de proyectos de capacitación dirigidos a operadores de justicia ordinaria y autoridades indígenas, con énfasis en la coordinación y diálogo entre justicias. Participó también en diversos proyectos de investigación en el programa Pluralismo Jurídico y Eficacia de Derechos, Plural, del CIESAS, Unidad Pacífico Sur. Ha colaborado en diversos proyectos sobre la observancia de derechos lingüísticos, consulta previa, acceso a la justicia, con perspectiva de género y pluralismo jurídico. Y bueno, actualmente ella está a cargo de la Dirección de Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Maestra Violeta, bienvenida. Adelante, por favor. Muy buenos días a todas ustedes. Un gusto compartir la palabra y también pues un gusto que estos espacios se generen. Quisiera pues compartir con ustedes algunas ideas que organicé justo para poner en el centro del debate, si es el caso, o compartir a modo de reflexión con ustedes. En principio me parece fundamental el espacio que está impulsando el tribunal, porque hacía una década que salí de la universidad y pues era impensable, ¿no? Que pudiésemos hablar sobre justicia indígena en foros de carácter internacional y que fuesen convocados por instituciones públicas. Yo creo que el camino andado y la agenda que ya está visible es muy importante, pues de justamente hacer mención de ella, ¿no? Hablando de acceso a la justicia, el primer punto que me gustaría replantear es que no nos referimos solamente a un acceso físico, ¿no? A instalaciones, no nos referimos solamente a una atención o una perspectiva pues con pertinencia cultural y lingüística. Hablando de justicia, nos referimos también a tomar en cuenta la desigualdad estructural y el racismo, pues que justamente
las comunidades y pueblos indígenas, y hoy día que ya está también impulsando la agenda del pueblo afromexicano, pues han sido objeto del mismo, ¿no? ¿Eso qué significa? Que si bien podemos hacer un análisis fino sobre una sentencia o sobre cierto acuerdo, si dejamos de mirar de dónde viene la persona, cuánto tiempo se hizo, qué tipo de coordinación existe con su jurisdicción, yo creo que ahí estaríamos también perdiendo una esencia muy importante para atender la problemática, ¿no? Esta es una primera reflexión. Enseguida también es importante, pues, que quienes hoy nos escuchan también, me imagino que varios también son integrantes de comunidades indígenas, podamos enfatizar que estamos hablando de justicias indígenas, ¿no? O sea, no hay un sistema, no hay un sistema de justicia indígena, sino son una diversidad. Y eso tiene que ver, por supuesto, con la historia, la construcción y también con la cosmovisión de cada una de las comunidades, ¿no? Y eso, por supuesto, ahorita con el trabajo que realizamos desde el instituto, pues ha sido fundamental, porque con el plan de justicia yaqui, con una estructura normativa del pueblo yaqui completamente diferente a lo que vivimos en el sur, pues da una pauta significativa de la implementación de acciones específicas en ese territorio. Entonces, esa es también una idea que me parece fundamental, porque de pronto cuando hablamos del tema, pareciera que estamos hablando de una sola perspectiva, cuando me parece que en el mismo estado de Oaxaca no hay tampoco como una mirada homogénea de estos sistemas. Ya lo comentaba la maestra Elizabeth sobre los datos estadísticos y sobre cómo estamos, digamos, en la geografía, ¿no? Ahora bien, el concepto de pluralismo jurídico en este contexto lo que nos brinda es justo una posibilidad de reconocer que las comunidades crean normas jurídicas que son completamente eficaces y válidas, pero al mismo tiempo, como en todas las sociedades, requieren muchas reformas, ¿no? Que tienen que ver con, pues, digamos que los problemas contemporáneos que están surgiendo, y también con algunos rezagos históricos que tienen que ver por el mismo proceso de construcción. Esto por un lado, y por otro, el pluralismo jurídico abre la puerta a lo que hoy en día está, digamos, siendo posible a través de la Sala de Justicia Indígena y otras instituciones que están impulsando, que es la coordinación entre los sistemas de justicia indígena y entre el sistema de justicia estatal, ¿no? Hablar de coordinación, de entrada ya es un concepto fuerte, porque está indicando que no existe una subordinación entre sistemas jurídicos, sino el ideal es que estemos hablando de una relación horizontal donde existe el diálogo, y en ese sentido la coordinación puede suceder, ¿no? Hay casos de éxito, me parece, algunos temas de declinación de competencia han sido fundamentales para este punto, pero eso es lo que nos abre la puerta del pluralismo jurídico. A mí me parece muy útil hablar de ello previo a entrar en materia, ¿no? O sea, hacer mención de estos avances, hacer mención de las implicaciones, y si bien hay muchos retos, me parece que el ideal que plantea el mismo concepto es poder lograr una coordinación entre estos sistemas. Ahora bien, sobre el punto específico que hoy nos trae a la mesa, me parece que ya la maestra Elizabeth también hacía como un primer acercamiento en materia electoral. Me parece que es claro que existen desigualdades entre hombres y mujeres en las comunidades. Algunos casos son en mayor medida, algunos tienen que ver o tienen impacto en digamos, vivencia pues sí, de las violencias de manera específica. Algunos casos vemos más violencia física, violencia psicológica. Hay más ahora en procesos electorales que se cuarta la participación
y representación de las mujeres en los espacios de toma de decisión. Y esta problemática que me parece que es indudable, cuando hablamos de colectividades que, como ya lo mencionaba, han estado ocupando pues un espacio, digamos, de desigualdad histórica, necesitamos colocarnos pues los lentes antirracistas, ¿no? ¿Qué significa eso? Que para poder incidir, para poder reflexionar sin criminalizar a los sistemas de justicia indígena y sin criminalizar a las personas, autoridades que están ejerciendo o están aplicando esas normatividades, es muy importante que consideremos analizar el sistema de normas y no relacionar causa-efecto a que son un pueblo indígena, ¿no? Dichos como en todos los pueblos existe, en todos los pueblos es normado que le golpeen a las mujeres. O sea, es un dicho que en sí mismo tiene una carga muy importante con una perspectiva racista, porque básicamente estamos en la ambigüedad, pues, ¿no? Y eso no funciona ni para abonar al problema, ni tampoco para reconocer, como ya lo mencioné, digamos, esta realidad del pluralismo jurídico, ¿no? Entonces, esa es como la idea también principal que quisiera, pues, poner sobre la mesa. Voy a intentar poner casos concretos. Dicho de otro modo, si lo pensamos así de manera estructural, considerando las desigualdades históricas, considerando el racismo también que permanece, podemos reflexionar que los sistemas de justicia indígena en sí mismos son una oportunidad para garantizar los derechos de las mujeres. En mayor o menor medida, hay casos concretos que seguramente será imposible, pero en mi opinión es una gran oportunidad. ¿Qué es lo que necesitamos impulsar? Necesitamos impulsar análisis sobre las normas que hoy día estén impidiendo la participación de las mujeres o el acceso a la justicia o algún tipo de determinación que no esté garantizando derechos específicos de las mujeres y atacar justo esa normatividad, ¿no? Porque lo que vemos muy, muy seguido es que, como lo mencionaba hace un momento, se tiende a criminalizar el sistema y al final la realidad es que las mujeres, digamos, tienen acceso recurrente al sistema de sus comunidades. Entonces, más que abonar a solucionar la problemática, cuando se criminaliza un sistema de justicia, lo que está sucediendo es que se invisibiliza esta capacidad histórica, no existe la legitimidad también de aplicar su sistema de normas, se erosionan los sistemas normativos y en ese sentido hay menos oportunidad de las mujeres de tener acceso a una vida libre de violencia, ¿no? En este sentido, pues como ya lo mencionaron al presentarme, me dediqué algunos años pues a promover espacios de diálogo entre autoridades indígenas y autoridades estatales en diversas regiones del estado de Oaxaca. Y ahí lo que pudimos pues analizar y reflexionar con las autoridades es que en principio estamos hablando en la mayoría de casos, de cargos, digamos que se asumen cargos para administrar justicia en las comunidades, a diferencia del sistema, digamos, estatal, donde existe una estructura institucional, existe un presupuesto específico, existen espacios de formación, hay perfiles para ocupar los cargos. Y en contrario a eso, en las comunidades es un cargo que tiene entre tantas otras funciones. Y como históricamente se ha criminalizado esos sistemas, muchas autoridades hoy día le dan la vuelta a analizar estos problemas. Como les digo, el efecto que genera me parece que es negativo para lograr sociedades más justas y al contrario, estos espacios lo que, digamos, esperamos es que
puedan fortalecer esas decisiones de las autoridades comunitarias que hoy día están administrando, están analizando las problemáticas y están dando soluciones también a estas estructuras, pues que lamentablemente siguen coartando la participación de las mujeres, ¿no? De manera pues que considero que es prioritario que estos espacios sí fortalezcan la creatividad jurídica de las autoridades indígenas hoy día en este tema, y esto va a tener mucho que ver con nuestro actuar institucional y también con nuestro actuar cotidiano, ¿no? Porque otro punto con el que me gustaría pues cerrar mi intervención es que de pronto nos metemos en camisas de fuerza como estándares ideales de lo que es una comunidad indígena, estándares ideales de lo que tiene que hacer la mujer con el reconocimiento de la participación. Y estamos también en este avance, estamos también dejando de lado el reconocimiento de la participación de las mujeres en la vida cotidiana. Me parece ahí que perdemos también una gran oportunidad y me refiero a que las mujeres históricamente han participado y abonado para la gobernanza comunitaria. Que no se reconozca es una situación diferente, ¿no? Y abonan desde las compañeras que se encargan de hacer los alimentos para una fiesta o incluso para para cualquier actividad civil o religiosa. Me refiero también a las compañeras que son médicas tradicionales, que son parteras, que están, por supuesto, dedicando toda su vida para llevar pues, salud a las integrantes de la comunidad. Y también me refiero a personas que son, que tienen un papel más ritual religioso, que son rezanderas y que terminan también abonando pues a que la participación de las mujeres sea visible, ¿no? Entonces me refiero que justamente, y la invitación pues es que no dejemos de mirar esa diversidad de manifestaciones, que no dejemos de reconocer que en la vida cotidiana las mujeres están accionando estrategias para tener una vida libre de violencia y por supuesto reconocer los grandes avances y aportes que ya se están teniendo en el marco jurídico y en consecuencia pues está también pues empujando a mejorar la participación en otros ámbitos de la vida pública. Espero que haya abordado todas las ideas que tenía pensadas para compartir con ustedes. Y bueno, estoy pendiente para el siguiente lapso.